Muy bien. Segunda parte de comunicación celular, entonces. Un tema que, si lo están comprendiendo, es una alegría, porque en general da bastantes bueno, problemas. Se suele dificultar mucho su comprensión, así que si están entendiendo es maravilloso que en estas circunstancias me comprendan, que no podemos usar pizarra ni bueno, otros recursos. Bueno, así que sin más vamos a pasar de nuevo a compartir la pantalla y decíamos entonces que en estos 5 pasos básicos, que se pueden complicar mucho en cada caso en particular, la señal con su receptor generan con más o menos complicaciones y rulos aquí, bucles aquí, un segundo mensajero interno, que sería como el avatar interno de la señal externa. Sí. Y luego modificación de proteínas internas, haciendo que esta célula responda de alguna manera que en cada caso particular veremos. La otra cosa interesante que voy a enfocar ahora es esto. El segundo mensajero. Si hacemos un 1 a 1, diríamos, por cada primer mensaje o molécula señal que llega, se forma un complejo ligando-receptor, entonces deberíamos tener supuestamente interno un mensajero celular interno, lo cual no siempre es así, es decir, al revés, la mayoría de las veces no es así. Generalmente tenemos que por cada mensajero primario o señal, tenemos muchas moléculas de mensajero interno. Y eso se llama amplificación de la señal y que se hace así, con una enzima amplificadora que está puesta normalmente en la membrana del lado interno, o sea, no siempre es una integral, puede ser una periférica o extrínseca del lado citoplásmico, que acá está como EA, enzima amplificadora, y que esta enzima es activada solo cuando se forma el complejo ligando-receptor. Entonces, se forma el complejo y ese complejo ahora tiene una energía y una forma X que hace que cuando se encuentran en la membrana, como en el juego de la mancha, ¡ching!, la activa a la enzima amplificadora y entonces la enzima amplificadora, ¿a quién toma? A algún sustrato intracelular y lo convierte en el segundo mensajero. Como las enzimas no se gastan ni intervienen en las reacciones, si ustedes recuerdan, va a tomar un sustrato y cada vez que encuentre un sustrato en el citoplasma, que obviamente depende de quién sea la enzima, va a liberar muchas moléculas de segundo mensajero. Entonces, cuando un ligando o primer mensaje se une a su receptor, si hay enzima amplificadora, por cada una de las señales iniciales podemos llegar a tener miles de segundos mensajeros internos. Y eso nos permite que cuando ese segundo mensajero dijimos que actúa sobre proteínas internas celulares, entonces cada uno de ellos encontrará varias proteínas intracelulares y las modificará como solo él sepa, y tendremos la proteína modificada acá. Entonces, terminamos produciendo mucho efecto o amplificando el efecto con una sola señal inicial. ¿Entendió? Entonces, normalmente hay amplificación de señal para que con que nos llegue una sola moleculita, por ejemplo, de hormona, las células responden y siga respondiendo, dando la misma respuesta durante un tiempo y el efecto sea mayor que si fuera solo una sola de estos mediadores intracelulares generando cambios en las proteínas.
Esta cascada amplificadora, como les decía, en general está. Y además, hay algo que no pertenece específicamente tanto a la fisiología como a la química biológica, pero que yo se los voy a contar qué son estos cambios de las proteínas, porque si no ustedes no me van a entender cuando digamos esto. Pero vamos a ver si lo puedo hacer ahora en la pizarra. La pizarra, a ver. Vamos a hacer así. Supongamos que esta sea una proteína con estructura tridimensional, o sea que tiene estructura terciaria, ¿sí? Y ¿cómo la podemos modificar? Una forma de modificarla, es agregar fosfatos. Esto se denomina fosforilación. O sea, una proteína puede ser modificada cuando es fosforilada. Este mecanismo es muy fuerte en las proteínas porque quiero hacerles una pregunta ya que estamos. Yo tengo grabadas, sí, tengo grabadas para otra cátedra en definitiva, tengo grabada la composición de seres vivos. Entonces tengo grabadas clases como estas, explicando lo mínimo básico de proteínas, lo mínimo básico de ácidos nucleicos, de lípidos y de glúcidos. Si a ustedes les interesa, yo les puedo poner en el aula virtual, sí, dice, los links a esas clases. En definitiva es como leerse el capítulo 2 del Silverton, pero escuchando, me tomo unos mates y veo a la profe Maja que me tiene cansado, pero la miro una vez más. Sí, por favor. Bueno, les voy a poner los links. Entonces eso les va a ser más fácil para recordar cómo eran las proteínas y todo eso. Bueno, entonces volvemos a la pantallita. Una de las formas en que yo tengo que fuertemente modificar la actividad de una enzima, si es una enzima, o la forma de una proteína y volverla activa o inactiva, o que se meta en la membrana o sacarla de la membrana, en fin, es la fosforilación. Hay un sinónimo de esto que es, bueno, vamos a poner las enzimas. Las fosforilasas o quinasas. Las fosforilasas y las quinasas transfieren grupos fosfatos y como la proteína son aminoácidos enroscados, meterles un fosfato que tiene como una nube electrónica y digamos que las desestabiliza y las cambia. Entonces es muy común en toda la medicina, la salud, la química, biológica, las células y todo, hablar de las fosfoquinasas, quinasas o fosforilasas y las fosfotransferasas, que serían las que no es que pongan un fosfato en la proteína de una, sino se lo sacan a alguien y se lo transfieren a la proteína. Esas son las transferasas, fosfotransferasas. Entonces, una forma de modificar entonces a las proteínas es la fosforilación. La otra forma bueno, sí, me olvidé de algo. La fosforilación en general ocurre no en cualquier parte de la proteína, sino en 1, 2 o 3 aminoácidos específicos. Uno de ellos es la treonina, otro de ellos la tirosina, y se dice, a ver, se fosforilan residuos
TIR, que es la abreviatura de tirosina, TRE, que es la abreviatura de trionina, bueno, por ahí no me acuerdo el tercero, pero hay aminoácidos específicos donde estas quinasas ponen, en general, o también pueden transferir y sacar fosfato. En esta cuestión de cambiar una proteína suele intervenir el ATP, porque cuando la quinasa quiere fosforilar a la proteína, ¿de dónde saca el fosfato? Normalmente esa quinasa, que es una enzima, toma como sustrato al ATP, le saca el tercer fosfato, lo usa para introducirlo en la proteína y a la energía para introducirlo la saca del mismo ATP que acaba de usar. Bueno, entonces, una manera de modificar las proteínas es fosforilarlas, la otra es desaminarlas o manejar los grupos amino. Transaminar, o sea, yo saco el grupo amino de otro lado o le saco a la proteína algún grupo amino de sus aminoácidos y lo pongo en otra molécula. Puede ser, bueno, esto lo hacen las transaminasas, entonces las enzimas son las transaminasas muy estudiadas y medidas en sangre porque provienen del hígado y es una forma de también revisar el funcionamiento hepático. Otra forma que tenemos de modificar proteínas es glucosilarlas, es decir, transferirles residuos de azúcares, con lo cual también las convertimos como en una especie de glucoproteína y también cambian su función. Bueno, hay más formas. Otra es por cambios de voltaje. O sea que a la proteína misma, cambiándola, si está en membranas, es estos, ¿no? Supuestamente, ante cambios de voltaje, la proteína se ve modificada, ¿no? La otra es unir al ligando, o sea, una sustancia que se le une, se le adosa y la cambia, la inactiva o la activa si estaba inactiva y así. O sea, unirle un ligando que esa sustancia modifica la actividad proteica. Bueno, esto es muy básico, faltan muchas cosas, pero básicamente o las cambiamos por una sustancia, o las cambiamos por un cambio de voltaje, o le agregamos un fosfato, o la glucosilamos y puede haber otras formas. Muy bien. Entonces, volviendo a este punto, ¿qué hace el mensajero secundario? Supongamos que sea AMP cíclico, que ya se los nombré. Bueno, ese AMP o puede ser que active una quinasa y la quinasa me fosforile estas proteínas que estaban durmiendo, inactivas, y ahora están todas activas. Y acá viene que en estos esquemas ustedes tienen que poner el repertorio de conocimientos, que ahora no tienen mucho, pero que va a ir en aumento. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿y qué podrían ser estas proteínas? Bueno, si fueran una célula que se mueve, podrían ser, bueno, miosinas inactivas que ahora están activas y la célula se contrae, o si esto era una proteína precursora de un factor de crecimiento, ahora va a ser un factor de crecimiento, la célula crece, hace mitosis y las hijas hacen lo mismo, y así, ¿no? Entonces, bueno,
tantas cosas hay en estas proteínas como efectos hay en las células. Si era una secretora, a lo mejor esta proteína ahora se une a calcio y entonces estas proteínas son motoras y vehiculizan vesículas para que haga exocitosis y secrete. O que ponga la maquinaria de síntesis de una hormona y la acumule. Todo lo que ustedes vean que puedan hacer las células podrían estar en este paso de proteínas que ahora son activadas de alguna forma para que hagan un efecto. Si me van siguiendo, estaría bárbaro. Entonces, a ver si me vuelvo acá. Dice, las respuestas celulares sean por la unión del calcio, fosforilación o desfosforilación proteica, o lo que fuera, se dan en receptores y transportadores de membrana, proteínas que regulan la síntesis proteica, que a su vez pueden ser que regulen genes, haciendo algo sobre las enzimas, activándolas, desactivándolas, o haciendo algún tipo de movimiento, yendo a proteínas motoras o proteínas de contracción. Y eso está reflejado en esta figurita, que parece complicada, pero en realidad la vamos internalizando. Ustedes no es que tengan que dibujarla exactamente así. Mientras ustedes tengan claro estas 4 formas de llegar a la membrana y transducir al interior, lo pueden decir en distinto orden, no importa. El tema es que con ayuda, aunque sea, pero que vaya saliendo. Y aflojar la boca, o sea, empezar a hablar solos, no importa, como locos en casa, con un mate, o con un compañero de estudio, pero aflojar la lengua para que se vayan haciendo el vocabulario, porque a veces la palabra está ahí, pero si yo no la digo, no voy armando los circuitos neuronales para que cuando yo quiera decir el nombre me salga. Entonces tengo que decirlo al nombre de estas cosas para hacerme de este vocabulario. Es así, no hay otra. Es como cuando te dicen, y bueno, las tablas de multiplicar va a tener que aprendértelas, ¿no? No hay mucha vuelta. Bueno, ¿cómo sería esto? Cualquier molécula de señal, primer mensajero, señalización extracelular, pueden pasar básicamente una de estas 4 cosas. Una, ya ser el ligando que abre o cierra un canal. Fácil. Segundo, que el receptor, en vez de ser un canal que se abre o cierra, sea un receptor específico de la sustancia que tiene que activar una enzima, generalmente la enzima amplificadora, que está en la membrana, como vimos recién en el grafiquito amplificador. Obviamente que acá en general va a haber un mensajero intracelular, bla, bla, bla. Otra cosa que puede pasar es un poquito con más pasos y es, la molécula se une a su receptor, pero el receptor es un receptor integral de la membrana, o sea, siempre está de lado a lado, pero la unión ligando-receptor toca a una proteína reguladora que se llama, que normalmente andan muchas dando vueltas mirando al lado citoplásmico. Las más conocidas son las proteínas G, ya vamos a ver por qué se llaman G, y entonces mientras se genera alguna de estas otras cosas, es decir, la proteína G puede activar una enzima, puede abrir canales, se genera un segundo mensajero, se complica un poco más, pero la vía de entrada es ligando receptor, proteína G, que desata alguna de todas estas cosas. Y normalmente, anótenlo, pónganlo por ahí, vayan ya acostumbrándose, cuando hay una proteína G o proteína reguladora involucrada, el fenómeno dura más. O sea, en estos casos la enzima hizo el segundo mensajero cambió proteínas y por unas horas capaz que haya efecto, chao. Se abrió un canal, despolarización, se abrieron canales sensibles al voltaje, hubo un cambio, ¿verdad? Chao. Este caso, cuando involucra proteínas reguladoras, involucra que estas proteínas quedan como activadas dando vuelta, a veces horas, en la membrana,
Y si sigue llegando molécula inicial, señal o primer mensaje, ni les cuento. Esto suele durar horas o días y son estos fenómenos que se sostienen de, por ejemplo, diferenciación. Tejido que se está formando y que tiene que continuar transformándose en, por ejemplo, epitelio formador de espermatozoide. Esto va a durar días. Una mama que se está transformando y llenando de leche por muchos días. Bueno, factores de crecimiento, de diferenciación celular, incluyendo crecimientos de tumores, lo patológico, involucran a proteínas reguladoras que durante más tiempo quedan activas y activando, valga la redundancia, los procesos que están activando, sean, por ejemplo, activar enzimas, generando segundos mensajeros internos, modificando proteínas del crecimiento, del movimiento, de lo que sea. Y finalmente, uno que es más fácil, si se quiere, como los canales, es la señal directamente toca una integrina de membrana y esta integrina suelta actina interna, entonces esta zona de la célula se suelta internamente, se afloja, hace un pseudopodio, si es un glóbulo blanco, por ejemplo, o se suelta también, ¿por qué no?, de uniones a cosas externas. La célula estaba agarrada y se redondea por esta señal, o al revés, estaba redondeada y empieza a hacer contactos focales de actina y se agarra del sustrato y de las compañeras, y entonces esto se llama receptor tipo integrina. La unión del ligando a los receptores tipo integrina altera ¿a quién? Al citoesqueleto. Entonces, altera forma, altera uniones, adhesiones y por lo tanto reconocimientos de superficie. En alguno de estos 4, seguro que vamos a calzar. Y esto siempre estamos hablando de moléculas que no son bienvenidas dentro de la célula, o sea, se quedan siempre afuera porque no son ni lipofílicas, ni lipídicas pequeñas, ni polarcitas chiquititas, ni agua. O sea, son todas generalmente o proteínas o glucoproteínas o alguna de estas que no pueden atravesar la membrana ni siquiera con ayuda de los carriers. Bueno, entonces, volviendo al lío este de la comunicación celular. Tenemos el primer mensaje o primer mensajero. Cuando es proteico, glucoproteico similar, no tiene entrada. Por lo tanto, va a tener que ser recibido en la membrana. La unión a alguna proteína específica o receptor específico puede ser directamente un canal que se abre o cierra, puede ser una integrina que modifica forma o ataduras o uniones con el citoesqueleto, o que ablanda, o que arma extensiones, o sea, citoesqueleto, reconocimiento y unión con otras células o rechazo de otras células, y los dos más complejitos que nos quedan al medio, que es, se une al receptor, activa, desactiva una enzima, la enzima hace todo el resto que hemos visto, que puede ser generar el mensajero intracelular o mensajero secundario, activar otra vía que nos lleve a activar otras proteínas, pero siempre terminamos en proteínas internas modificadas, fosforiladas o algo así. Y el tercer caso, más usado como factores de crecimiento, factores de diferenciación, crecimientos sostenidos y cosas así que involucran normalmente, además del receptor, de las enzimas, de las amplificaciones y todo, una proteína reguladora que sigue haciendo más cadenas de eventos que sostienen a los cambios y respuestas celulares por más tiempo, ¿no? Bien. Vamos más o menos por ahí, ¿bien? Bueno, menos mal. Bueno, entonces, ojalá que estemos bien entonces. Voy a compartir por última vez la pantalla, el último gran esfuerzo que vamos a hacer hoy. Vamos a volver a la base de la transducción de las señales biológicas. Acá estarían estas 4 cosas que acabamos de ver, estas 4 formas básicas de cómo se transducen en la membrana.
O sea, cómo la membrana se une a su receptor y qué puede estar pasando acá. O unirse derecho directamente al canal, o ya va a entrar en lo que se llaman las vías de transducción, que involucran una forma de energía cambiada a otra hacia el interior. Unión al receptor, la más fácil es, mediante enzimas amplificadoras de la membrana, generar un segundo mensajero, y desde adentro ahora, no es directo así, desde adentro se produce mucho más segundo mensajero que agarra muchos más canales que el 1 a 1, y entonces, una cosa es, llegó un abridor de canales de sodio y 1 a 1 me va abriendo como ligando un canal, y otra cosa es, llegó un abridor de canales de sodio que genera 2000 mensajeros secundarios que por cada uno me abre 2000 canales de sodio. Entonces el efecto es distinto. Bien, cuando no es tan sencillo como los canales iónicos, tenemos los otros mecanismos que son unión mensajero primario receptor y todo un mecanismo de transducción que utiliza proteínas transductoras que en general nos generan por un lado los segundos mensajeros, esto es muy común. Acá quienes podemos tener, si quieren ir anotando acá, los únicos que vamos a ver nosotros por lo menos. Calcio, o sea, Ca+2, con mayúscula 3 letras AMP, y en minúscula una C, AMP cíclico. Bueno, y pongan por ahora vía del PIP2, PIP2. Y hay otros, pero bueno, vamos a ver eso. Vía del PIP2, calcio, y después pueden poner gases, porque va a haber a veces generación de NO, que es el óxido nítrico, o el CO, que es el monóxido de carbono, que funcionan como mensajeros secundarios a veces. Bueno, antes que se me acabe, entonces quiero terminar esto. Todo lo que puede pasar en las células de nuestro organismo, que es increíble. Reciben una señal, muchas de ellas generan por enzimas amplificadoras y transducción de señales segundos mensajeros. ¿Qué pueden hacer estos segundos mensajeros? Aumentar el calcio intracelular. Ejemplo, el músculo o las proteínas que acumularon secreción. Entonces con el calcio los músculos se contraen y las células que tenían vesículas de secreción las exocitan. O por ejemplo las neuronas acumulan neurotransmisores y con el aumento del calcio en el extremo del axón liberan el neurotransmisor y lo exocitan. A veces el segundo mensajero generado es el calcio. Entonces, de cualquier manera, lo normal cuando hay calcio involucrado es que ese calcio liberado en el citoplasma, que antes no había, acuérdense que es pobre el citoplasma de calcio, ese calcio que entró de afuera por su canal o se liberó de los reservorios acá adentro, se une a alguna proteína, que es una proteína que normalmente hace eso, fijar calcio o unirse al calcio, y esa proteína unida al calcio hace una respuesta. Por ejemplo, si ustedes tienen incremento del calcio intracelular, sí, por ejemplo, en las células que, bueno, nosotros vimos un caso, el de la insulina. Se aumenta el calcio intracelular y se libera
las proteínas que fijan el calcio en ese caso son las motoras que mueven las vesículas de la insulina y la hacen ir a exocitosis. Respuesta celular de la célula beta del páncreas, exocitosis. Les dejo para que piensen y anoten. Un ejemplo de esto sería cuando llega la señal a la célula del páncreas, a la célula beta, de que hay demasiada glucosa disponible, ¿no? Y que hay GLUTs trabajando, se transduce un aumento del calcio intracelular en la membrana. ¿Por qué? Por cierre de los canales de potasio, apertura de los canales de calcio, aumenta el calcio y exocitosis, y las proteínas mueven las vesículas y exocitan entonces las vesículas con insulina, entonces la respuesta celular es insulina liberada. En otros casos, la vía de transducción de señales nos lleva a un mensajero secundario interno que activa ¿a quién? Las quinasas, las que le agregan fosfato a las proteínas internas, y eso cambia la proteína que ahora está fosforilada, y entonces tenemos una respuesta. Acá también innumerables efectos con proteínas fosforiladas, que pueden ser las que hacen que la célula se divida, por ejemplo, o que la célula tenga una señal interna por las proteínquinasas de que tiene que sintetizar en los ribosomas, traducir en los ribosomas mensajeros de tales proteínas, generar más orgánulos, vaya a saber lo que fue. Y la última vía es cuando la transducción de señales no tiene segundo mensajero, no hay por lo tanto amplificación de la señal, y simplemente la información se transduce de ligando receptor a que en el interior celular se fosforilen proteínas. O sea, normalmente está acá la fosforilasa o quinasa, fosforila proteínas y viene la respuesta celular. Y acá con variantes, pero siempre nos vamos a estar moviendo en este esquema para todas las señales que sean de tipo proteico o glucoproteico. Este es el caso de un caso particular que se llama el receptor de las tirosinquinasas, o sea, las que fosforilan a las proteínas poniéndoles el fosfato en TIR, en el aminoácido tirosina. No importa, es fosforila la proteína y las cambia. Bueno, acá está el esquemita, es más o menos lo que yo les expliqué, nada más que acá el ligando se une a su receptor y ese complejo se encuentra en la membrana con las tirosinquinasas que estaban inactivas y las encienden, las activan, y las tirosinquinasas usan para fosforilar el fosfato del ATP y su energía, y entonces a la proteína la convierten en proteína fosforilada, que es la que es activa. Este caso, entonces, mírenlo bien, es el ligando unido al receptor, el ligando queda afuera, nunca entra, activan una tirosinquinasa que fosforila las proteínas internas y no se ve el segundo mensajero. Este caso es el despliegue de esta situación. Directo, cambiamos las proteínas internas y cambiamos el efecto o la respuesta celular. Todavía les va a sonar muy abstracto y es correcto. Estamos hablando de cosas que no vemos todavía, pero que vamos a ir viendo en casos particulares. Este diagramita lo tienen en el Silverton, es un cuadro, perdón, no un diagrama. Tienen el calcio como segundo mensajero, el AMP cíclico, que es un derivado del ATP, y vamos a ver luego el GMP,
y la vía del PIP2, que son estos dos. Todavía no me van a entender mucho esto, pero lo vamos a ir viendo y dando ejemplos. Y todo esto se va a ir complicando un poquito, así que mejor que hagamos ejercicios hasta acá. Y todo esto está bajo el supuesto de que el ligando no entra a la célula porque es proteico. No nos olvidemos que hay proteínas, perdón, que hay señales que no son proteicas, sino que son de la familia del colesterol, son los corticoides o esteroles y las hormonas que más van a conocer ustedes, que son lipídicas, son las que eliminan o liberan el ovario y el testículo, que son las hormonas sexuales. El estrógeno, la progesterona, la testosterona, esas moléculas son lípidos, entonces pasan por la bicapa de su célula diana. Es más, entran y salen de la célula. En estas células diana encuentran su receptor en el citoplasma y a veces incluso adentro del núcleo. Sea donde sea que esté el receptor, es intracelular, por lo tanto no necesitan transducción. Entran, se unen a su receptor y acá viene lo piola. Dice, respuestas más lentas relacionadas con la modificación de la actividad de los genes. El ligando receptor lipídico va al núcleo sí o sí, se une a un gen y lo modifica en su acción.